Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eduardo Sánchez Reséndiz, psicólogo infanto-juvenil. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, Crianza sin Polaridades. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos. El día de hoy vamos a hablar de SOS, cuando llevar a nuestros hijos a terapia de lenguaje y aprendizaje. Y el día de hoy me acompaña una persona de la cual he aprendido muchísimo, la cual considero una amiga y que es muy cercana, pero sobre todo es una especialista. Ella es terapeuta de la comunicación humana, maestra en neuropsicología, la maestra Gaby Guerrero. Hola, Gaby. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme. Hasta que No, se me hizo venir aquí ¿verdad? contigo. No, a ti, gracias con este tema tan importante sobre el lenguaje y el aprendizaje. Así es. Entonces, fíjate que hay muchos mitos que están alrededor del lenguaje, Gaby. Está sobre, no, pues que el hijo de mi vecina o de una comadre habló hasta los 4 y a veces los papás no se dan cuenta de esas señales de alerta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Me parece interesante y sobre todo importantísimo el que podamos tener una guía clara hacia dónde tenemos que dirigirnos si hay alguna señal de alerta, ¿no? Así es. Oye, vamos a adentrarnos, perdón, a este tema. ¿Qué es como tal el lenguaje? Porque a veces pensamos que nada más tiene que ver con la parte de hablar y sabemos que abarca varias cositas. Bueno, pues el lenguaje yo pudiera decir, algunos autores, libros, teoría, hacen múltiples ideas definiendo el lenguaje. Yo pudiera decir que la piedra angular, ¿no? De toda la actividad cognitiva en un niño y bueno, conforme van creciendo, el lenguaje nos da todo. Es decir, el lenguaje se encarga de que nosotros podamos entender y expresar qué es lo que pasa en este mundo, ¿sí? Entonces, el lenguaje no nada más es poder hablar, el lenguaje también es poder comprender, es poder expresar, es poder saber qué es lo que sentimos, saber qué es lo que pensamos y qué es lo que el otro también quiere comunicarnos. Así es. Exacto. Fíjate que eso de comprender y producir lenguaje, ¿no? Es algo que a veces vamos a hablar más adelante sobre las dificultades que presentan en el lenguaje, pero qué buena esta definición que nos das como más global de lo que abarca y que tiene una finalidad que también repercute en lo cognitivo. Oye, Gaby, ¿cómo para los papás que están teniendo niños en la primera infancia o que van a ser papás, cómo estimular el lenguaje? ¿Cómo tú dirías que es una buena forma de estimular? Bueno, pues para empezar, me voy a adelantar tantito. No sé si venga primero este punto de qué es lo que está o cuáles son las señales de alerta. No sé si Claro, me claro. permitas adelantarme, Eduardo, las señales de alerta, porque después de ahí viene cómo estimular, creo yo. Entonces, 7 señales así como muy leves o muy cotidianas, sin que tú seas un experto en el área o sin que tú sepas mucho del tema, pudieran ser, la primera es, bueno, si tienes un antecedente en la familia con problemas de lenguaje, Ujú. ya sea mamá o papá que no hablaron, que se le conoce como disfemia o tartamudez, que papá o mamá incluso todavía no hablan o no dicen algún sonido bien, esa sería la primera. Antecedentes de lenguaje, problemas de lenguaje o antecedentes de problemas postnatales, es decir, si hubo alguna dificultad durante el embarazo, si se habla de una hipoxia, si fueron prematuros, si hubo ahí una complicación durante el parto. Este es un foco súper rojo para tomar en cuenta una valoración por parte del área del lenguaje. Ujú. ¿Qué más? Pudiera pensar que también si a los 3 años tu hijo no tiene más de 50 palabras, ese es un foco rojo. No Wow. importa ahí que esté diciendo el pediatra, si dice, no, es un poco flojo, un poco lento, va a hablar, yo creo que vale la pena tomar medidas rápidas porque entre más nos tardemos en atenderlo, más lenta va a ser su evaluación para bien y su marcha en esta área del lenguaje. Otra señal importante pudiera ser si el niño se frustra inmediatamente, si tú lo llevas al parque y es
peleonero, si avienta los juguetes o los objetos en casa o en la escuela. Si tiene problemas de conducta, es una señal que puede venir desde una cuestión lingüísticamente hablando. ¿Qué más? Si tiene 3 años y no te dice frases de 2 palabras, es una señal de alerta, ¿sí? Ahí es importante, volvemos a lo mismo, retomo el punto, no es que sea flojera, no es que vaya lentito, no, es que hay una dificultad y debe de ser atendido. Yo siempre les digo a los papás, esta es una situación de salud, no es algo tan fácil, es una cuestión importante a tomarse y evaluarse. Si ves que el niño está teniendo problemas de autoestima, bueno, pues tú debes de saber de eso, puede venir desde una cuestión de lenguaje. Como yo no entiendo bien, como no me sé expresar, como hay una dificultad de comprensión, entonces puedo estar manifestando esto con una cuestión de autoestima. ¿Qué otra señal pudiera ser? Bueno, si tú como adulto, pero ojo, adulto externo, no entiendes lo que un niño de 3 años te está diciendo, ese es un foco rojo. Aquí me gustaría hacer el paréntesis que no se trata de que mamá o papá les entienda, porque por lo general llegan los pacientitos al consultorio y tú le preguntas a mamá o papá, ¿ustedes la entienden? Y te dicen sí. Y tú volteas y no entiendes absolutamente nada. Se crea un vínculo tan Bien fuerte, profundo, ¿no? exactamente, tan Exacto. fuerte y tan estrecho que el niño puede estar hablando en idioma extraterrestre y papás le van a entender. Claro. Pero si un adulto externo a la familia nuclear no entiende, no logra comprender lo que el pequeño quiere decir, eso nos habla de un problema de lenguaje o un problema, en este caso, de habla importante. Esas serían como las señales así más profundas o más evidentes, vamos, Claro. para llevarlo con un terapeuta de lenguaje. Fíjate que aquí quitas muchos mitos y uno es, porque yo he escuchado como maestro de educación superior de la licenciatura en educación inicial, en la normal tengo la fortuna de dar clases a diferentes licenciaturas, pero en educación inicial pasa mucho que, no, que las señoras entre ellas, cuando mis estudiantes van a prácticas, es no, es que no se preocupe, el niño va a hablar, yo tengo un nietecito que habló hasta los 4, y entonces llegamos a normalizar y creo que las disciplinas como la terapia de la comunicación humana, la neuropsicología, la psicología, nos ayudan justo a esto, a tener como conocimiento que puedan ser focos de alerta ante posibles dificultades. Y tocas un tema muy importante. Entonces, pudiéramos decir que si un niño no habla a los 3 años, ya está teniendo un problema de lenguaje. Sí, totalmente. Incluso con nosotros ahí en el consultorio llegan niñitos. Mi paciente más pequeño tiene 2 años y su lenguaje era 0. Tú te das cuenta, tienes que evaluar tanto la comprensión como la expresión. Van de la mano, pero al mismo tiempo. Son dos procesos. Exactamente. Hay Claro. una línea que no es paralela. Se intercruzan, pero no son paralelas. Entonces, aquí esta pequeña, por ejemplo, no decía absolutamente ninguna palabra, pero tenía muy buena comprensión, ¿sí? Y esto es probablemente lo que tú ahorita preguntabas y ahorita retomamos el punto, a que hay una 0 estimulación en casa. Entonces, a los 2 años, tú te das cuenta si un pequeño ya está desarrollando un trastorno de lenguaje. Claro. A los 2 años. Fíjate, súper pequeñito, pero decías ahorita genético. El primer punto que dijiste es si un papá presentó o tiene una dificultad de lenguaje, hay una gran probabilidad de que el niño también lo tenga. Así es. Pero todo es multifactorial y siempre se los he dicho en este espacio y también se los digo a mis consultantes, la parte biológica, la psicológica y la social. Pero lo social, entendido desde el ambiente, tiene un poder para potenciar lo genético o para sumarle a la dificultad. Y tú eres la experta, pero yo me he fijado que muchos temas, claro, hay patologías, dificultades profundas en el lenguaje y la comprensión, en la inteligencia, pero también a veces la falta de estimulación en casa, que al niño no se le genera una necesidad de que señala y se le dice que no se le permite incluso decir pues ciertos sonidos, ¿verdad? Nuestro idioma es tan bonito y tan complejo y por eso es tan fácil decir mamá y papá, son los primeros fonemas, las primeras cositas que podemos decir. ¿Cómo crees que los papás pudieran estar sumando a la dificultad del lenguaje?
entendiéndolo justo bajo este ente, ¿no? Que es multifactorial, pero no les generan la necesidad o no va tanto por ahí. ¿Tú qué opinas en tu experiencia y en tu Sí, no, conocimiento? claro, totalmente lo que tú mencionas. La parte social tiene un componente fuertísimo a nivel cognitivo. Incluso se habla de estudios, independientemente de las habilidades cognitivas que tú quieras mencionar, cómo la estimulación social puede incluso cambiar el funcionamiento anatómico. ¿Sí? Entonces, imagínate en un niño que es cero estimulado, en un niño, como tú lo comentas, que se le adivina todo, como nosotros le llamamos, se vuelven niños dedo. Entonces, te está señalando y tú le dices, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres un chocomil con 2 cucharadas de azúcar, con hielos en un vaso grande? Y tú le estás adivinando totalmente todo. Entonces, ¿qué necesidad tiene el cerebro y qué necesidad tengo yo a los 2 años de esforzarme? Pues ninguna. Claro. ¿No? Entonces, justamente esto es lo que ha pasado ahorita con la pandemia. Se le llama a los bebés pandemia o los niños pandemia. Hubo como una marea de estos pequeños que nacieron durante estos años tan complicados para todos, donde había cero estimulación. No se salía al parque, pues nada más eran 2 o 3 integrantes en la familia, solo se ponían a ver televisión, a dar pantallas, celulares, entonces traían un retraso muy complicado y un retraso importante. Ahora, para este retraso o este rezago que yo prefiero llamar, hay un nombre, ¿no? Y en lenguaje nosotros tenemos diversas patologías y cada patología tiene un nombre. Y esta patología pudiera ser la que vemos con más continuidad hoy en día, que es un inicio tardío del lenguaje, ¿sí? Y se da en su mayoría, sí por efectos o por cuestiones biológicas o por cuestiones orgánicas, pero sí tiene mucho que ver la falta de estimulación en casa. Claro que sí. Entonces, ojo ahí, papás, Ujú. no hay que criar desde la polaridad, desde o exigir y no acompañar o adivinar todos los hijos, porque genera una necesidad, me lleva a motivarme, Así es. a expresar, a comunicarme. Ahorita ya tocabas que el inicio tardío del lenguaje Así es una es. de las dificultades, padecimientos, trastornos. ¿Qué otros trastornos hay del lenguaje, Gaby? Pues ese es el más común, Ujú. por su abreviatura, digo, los nombres van cambiando conforme va cambiando la bibliografía, conforme se investigan y se encuentran ciertas cuestiones a nivel científico. Yo creo que esa es la más común, inicio tardío del lenguaje. Otro que nosotros conocemos por lo general es la disfemia o tartamudez. Es una dificultad, una patología que nosotros vemos de manera continua, el que no puedas decir algún fonema, que es el nombre preciso de una letra, ¿no? El más común, que no puedes decir la R. R, ajá, o que en lugar de la T dices la L, ¿qué otro? Sin ponerles nombres para que no nos hagamos bolas Con con los nomenclatura y con nombres, ajá, conceptos con tan los nombres complejos. médicos. ¿Qué más? Bueno, hay problemas más severos, trastornos más severos, como es el que un niño pueda comprender, ¿sí? Pero que no comprenda a cierto nivel correspondiente a su edad cronológica. Eso te está hablando también de un problema de lenguaje. Entonces recordemos que el lenguaje no es nada más que yo me pueda expresar bien, sino que yo interiorice o que yo Exacto. comprenda bien. ¿Sí? Y Entonces, ahí la unión entre, perdón, sí, la cognición y el lenguaje, que son dos exactamente. procesos distintos, Ujú. pero como hablamos, comprendemos, interiorizamos los conceptos, las ideas, ¿no? Así es. Entonces después surge también, en su mayoría, posteriormente, muchos casos de niños con problemas de aprendizaje y te das cuenta o te vas un poquito hacia atrás y te investigas o encuentras que también se tuvo un problema de lenguaje, por lo que tú Claro. comentas, porque va de la mano el lenguaje con la cuestión de interiorizar conceptos. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ahí tocas un tema que hila el lenguaje con con el aprendizaje, es decir, te pone en riesgo el tener una dificultad de lenguaje en tu proceso cognitivo, Ujú, académico. Hay una pregunta que me gustaría hacer un poquito más profundo respecto a este tema de ujú. las diferentes patologías y es, ¿hay afectaciones del lenguaje donde lo que se afecta es la comprensión y otra es la producción?
Así ¿Sigue es. habiendo esta clasificación? Y cómo, si es así, ¿cómo es el pronóstico de estos niños? A mi punto de vista, muy personal, Ujú, me parece más difícil no comprender el lenguaje que no producirlo, así como es. más limitante. No Ujú. sé qué nos pudieras hablar sobre esto, Gaby. Sí, totalmente. Desde el momento en que llega un pequeño, ahí al consultorio, o a valoración, para mí, en lo personal, es un respiro, es un alivio cuando veo que comprende bien. Pudiera no hablar nada, pero cuando veo que comprende a través de pequeñas instrucciones de Mario, cierra la puerta, Mario, me pasas la pelota, Mario, dale a tu papá, Mario. Sí, y lo hace, accede, yo de verdad respiro porque digo, ok, el proceso va a ser difícil o a lo mejor un poco prolongado, porque estamos hablando de un proceso neurológico. Claro. Lenguaje es un proceso neurológico, pero ya tiene algo poco o mucho ganado, que es la comprensión. Y como lo dices tú, intervienen otros sistemas neurológicos. Entonces, no es lo mismo que llegue un pequeñito que no habla nada, pero comprenda muy bien, a un pequeñito que hable más o menos, pero que tenga muy afectada la comprensión. Entonces te das cuenta ahí que la balanza pareciera que no está tirando de un lado más que otro, pero si está alterado comprensión, a mí me preocuparía bastante. Sí, incluso ahí pues te habla de una dificultad a nivel orgánico, te puede hablar de un coeficiente intelectual un poco ahí comprometido, de una discapacidad intelectual, probablemente de epilepsia, de crisis de ausencia, de otros diagnósticos ahí combinados. Mm, más Entonces, lenguaje, complejos. así es, lenguaje como yo lo digo, lenguaje es lo más evidente. Cuando me hablan a mí para pedirme una valoración y les digo cómo funcionamos, les digo, se tiene que valorar lenguaje y aprendizaje, pero ¿por qué sin aprendizaje está muy bien? Siempre, siempre hay que valorar aprendizaje, aunque pareciera que no hay ahí como un foco rojo, porque si el lenguaje está alterado, probablemente en aprendizaje haya algo ahí, desde así chiquito hasta una alteración muy importante. Claro, o que por el Ujú. momento evolutivo lo ha podido sobrellevar, pero llega un momento en que lo puede alcanzar y Así puede tener es. una dificultad más Ujú. profunda y comprometida. Oye, y ahorita decías, no sé si nos puedes decir, yo sé que hay hitos y que son edades y palabras más o menos em, claves, no son como al pie de la letra, Ujú. pero entonces decíamos que a los 2 años o antecitos de los 2 años los niños ya empiezan a producir ciertos sonidos, ciertos fonemas, mapa, Ujú. y más o menos cuántas palabras debería decir un niño según la edad. Ya nos decías que antes de los 3, 50 palabras, Ujú. ya me quedé pensando en todos los niños pequeños que conozco, pero más o menos empiezan a 1 año y medio. Pues mira, más o menos al año, año y medio empiezan allá a balbucear. ¿Qué se toma por balbucear o qué se comprende por balbucear? Pa, pa, va, va, que empiecen a hacer soniditos, Ujú. ¿sí? Este, mm, Pudiéramos estar hablando que al año y medio, 2 años, empiecen las primeras palabras, que sean palabras que tengan, una conciencia o una direccionalidad, ¿sí? Papá, mamá, pero que no a todo le digan papá, no a todo le digan mamá, sino entiendan o puedan ir adquiriendo el concepto de papá, mamá. Eh, a los 7 años, me voy a saltar, se habla que un niño no debe tener ningún error en articulación. O sea, un niño a los 7 años ya debe de hablar perfectamente bien. Y Ah, en el ok. transcurso del año a los 7 años, pues ocurren muchas situaciones. Entonces, a los 3 años, más o menos, entre 3 y 4 años, tú debes de entender el 50% de lo que está hablando un pequeño. ¿Sí? A los 5 años debes de estar entendiendo más o menos en un 70, un 80 lo que ya está hablando. Entonces, a los 5 años, entre 5 y 6 en un 90-95%. Si se sale de ese rango o si se sale de esos hitos, quiere decir que algo no está marchando bien. Y por lo general, si tú te vas a otras áreas como es motrizmente hablando o aprendizaje, lo retomo, también va a haber afectaciones. Yo siempre en consulta pregunto acerca de las cuestiones de motricidad.
¿no? O antecedentes postnatales. Gateó, bueno, de neurodesarrollo. Gateó, a qué edad, caminó a qué edad controló esfínteres, porque si hay un desfase en estas áreas, es muy seguro que va a haber un desfase en lenguaje y es muy seguro que va a haber un desfase en aprendizaje, un batallar en matemáticas, un retardo en la adquisición de lectoescritura y así te vas como hilo de media, ¿no? Entonces, por eso es importante como conocer la parte sana, la parte neuroevolutiva para poder conocer la parte de patología. Fíjate que ahora en la clase de psicología infantil y desarrollo estamos viendo muchísimo la vida uterina y ahora la neurociencia, todo lo que ha encontrado sobre el impacto, Sí, ¿no? así es. El niño que no gatea no logra tener una buena capacidad visoespacial y eso no le permite, justo como decías, que entonces no sepa la serialidad de las cosas, 1, 2, 3, 4, 5, y luego las matemáticas y luego el cálculo. O sea, todo tiene una razón de ser y por eso apostamos tanto a la estimulación y cómo se están presentando tantas dificultades por la vida uterina llena de estrés, llena de apresura, de dificultades y sobre todo también cuando ya no hay partos naturales. Que Así es. ahorita Todos son programados. todos son programados, Ujú. esos yo siempre les digo a las mamás. El parto programado es una herramienta cuando es necesaria porque sí afecta mucho al desarrollo y es algo que, ay, no, quiero decirles aquí porque tengo en mi ronco pecho. No es, o sea, así nomás porque, ay, Natural. exacto, y afecta, porque Ujú. no se activa en muchas regiones, pero bueno, ya luego hablaremos de la vida uterina y de prevención durante el embarazo. Oye, Gaby, y entonces, ¿qué 3 cositas les recomendarías a los papás? Ahorita ya les dijiste 7 cosas Ujú. que son señales de alerta de que algo no está yendo bien en el tema de sus hijos, en el tema del lenguaje, pero ¿qué les recomendarías? Que los fuercen un poquito cuando señalan. ¿Qué podemos hacer como para no caer en el error de estar no estimulando o alimentando una dificultad? ¿Qué les dirías? ¿Cuáles son como las conductas más comunes que los papás, a veces desde el desconocimiento, pueden Ujú. estar haciendo y que afecta al lenguaje de sus hijos? Yo creo que es importantísimo y que es así como lo que nos manejan en todas las redes, lo que nos manejan en muchos sitios web, muchas cuestiones pediátricas, pero para mí es fundamental no darles un aparato electrónico a temprana edad. Eso yo sé que es muy complicado porque ahorita el ritmo de vida que traemos, trabajamos casi todo el día, entonces los pocos minutos o los ratos cortos que tenemos, pues igual y quiere llorar, está desesperado, entonces damos inmediatamente un aparato electrónico, pero eso estimula nada al pequeño y más si trae un problema de lenguaje. Y afecta. Conmigo es risorio que llega el paciente, bueno, sobre todo el papá, y es que, ¿sabes qué? Que Camila no habla. Y la niña está así jalándole y le digo, si quiere atender a Camila. Sí, es que quiere el celular. Y se lo dan en ese momento, ¿sí? Para ver videos. Entonces, para mí esa sería la primera recomendación, la cuestión de limitar Luce toda pantallas, la cuestión, tecnología. exactamente, de tecnología. Sacarlos a jugar. Los niños no saben jugar, Eduardo. No saben jugar, no saben, de ahí se despliegan muchas cosas y muchas Desplazarse, dificultades. moverse, brincar, No saben ponerse, jugar turnos, no saben el perder. juego simbólico, exactamente, se frustran inmediatamente. Si agarran un lápiz, no pueden ellos imaginar que eso es un avión. Y eso te deriva lo que se conoce como conceptos o imágenes internas, que después te van a ayudar para matemáticas, para redacción de historias. Entonces, un punto importante que yo recomiendo dentro del núcleo familiar es sacarlos a jugar, ponerlos a jugar en el parque, en la tierra, en el lodo. Con cajas, Exactamente. colores, ¿no? Así es. Yo creo que eso sería de lo más importante que yo pudiera recomendar. Y la tercera es si tienen dudas, que empiecen a buscar en Internet. En Internet hay muchísima información sobre cuándo necesita tu hijo atención de un profesional. ¿Sí? O todos tenemos un amigo, un vecino, alguien que lleva a su hijo a terapia de lenguaje. Entonces preguntarle, oye, si tú no te atreves a sacar una cita o si te da flojera o si muchas cuestiones ahí, puedes preguntar, oye, ¿cómo empezó tu hijo a asistir o por qué te llamó la atención y por qué empezó a asistir? Pero yo creo que esas serían las 3 principales recomendaciones que yo podría dar hoy en día.
Fíjate que tocas un tema bien valioso porque se ha priorizado clase de taekwondo, de kumon, de lectura, de pintura, de música y se nos ha olvidado que neurobiológicamente somos seres que juegan. Ujú, Yo les recomiendo mucho buscar a Jack Pansep. Jack Pansep fue un neurofisiólogo y un ujú, neurocientífico que descubrió que todos los mamíferos tenemos la capacidad de jugar. ujú, Entonces, por eso hacemos terapia de juego, ujú. porque ayuda a la expresión de las emociones, a la vinculación, pero sobre todo al aprendizaje. Y creo que ahorita los papás piensan que jugar o el juego libre es una pérdida de tiempo Exactamente. y no, al contrario, es una de las experiencias más ricas en estimulación. Ahorita cuando decías de la tablet te hace todo Ujú, y es mucha saturación de imágenes y no hace que tu cerebro active otras regiones. Entonces, ujú. tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Creo firmemente que los papás deben de tener espacios de autocuidado para sí mismos, para relajarse. Y también creo que implica un precio muy grande a pagar, que es cuidar a un otro. Sí, Y claro. pues es un desgaste con mucho Ujú. amor, pero a veces es arduo. Entonces hay que jugar, me encantó. Y el uso de las pantallas, que creo que antes de los 3 años es cero. Sí, Y la no verdad. lo vemos así. No, incluso se hizo una, hace poco en un hospital de la Ciudad de México, comentaban ahí de un caso, iba una niñita de semanas de nacida y cómo sus papás le modificaron o le pusieron en su cuna una caja y en la caja hicieron un hoyo y le pusieron una tablet. Entonces la niña estaba muy visualmente estimulada, según los padres, viendo la tablet. Nada más era lo único que veía. Entonces, ese fue un caso muy sonado por allá porque decías tú, estás cortando absolutamente con toda la estimulación. ¿No? La estimulación, perdón, la estimulación sensorial, la estimulación del lenguaje de tus padres. Entonces, esa Visual, niña todo. tenía semanas de haber nacido y los papás ya le habían construido una cunita con una tablet en la caja de arriba. Entonces, sí, para mí ese sería un punto muy importante. Bueno, ya saben, papás, tomen nota. Oye, Gaby, y sé que el tema del aprendizaje es muy complicado y muy profundo, pero ahorita hablaba sobre el lenguaje como dos procesos diferenciados, el lenguaje y la cognición y el aprendizaje, pero em, ¿cuándo podemos detectar que algo no está yendo bien? Porque ahorita estamos enfrentándonos a muchos niños tras la pandemia. Fue Ujú, un suceso tan estresante que cambió la dinámica, dejamos de interactuar, los niños no estuvieron yendo a clases de manera formal. Claro, se hizo un trabajo titánico por parte de padres de familia, de maestros, maestros. para seguir educando a nuestros niños, Ujú. pero ¿cuándo algo está yendo en el aprendizaje? ¿Cuándo es algo esperado para la edad? ¿Y cuándo no está yendo bien el aprendizaje? Sobre todo de cara al preescolar, porque luego yo veo a los papás tan abrumados que si es tercero preescolar y el niño no Ujú, sabe leer o no sabe escribir, y ujú. yo digo, es que no se debe de aprender a leer ni a escribir en preescolar. Yo estoy Mis totalmente de respetos, acuerdo, mis con respetos, lo eso. digo aquí a las maestras de preescolar que lo Ujú. hacen, pero no, los niños no están diseñados para aprender a Así leer es. en preescolar. Sí. No, yo coincido totalmente contigo, yo coincido totalmente. Yo vengo de un enfoque ruso, donde yo estudié neuropsicología, que fue en la ciudad de Puebla. Viene, es una corriente histórico-cultural y ellos, bueno, se manejaba que en tercero de kinder, aquí en México, tú psicológicamente, en su mayoría, estadísticamente hablando, no estás listo para aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces, los papás se estresan muchísimo, los maestros se estresan muchísimo cuando un niño en tercero de kinder no sale leyendo y escribiendo. Pero psicológicamente tú lo sabes, tú eres el experto, no traes esa maduración, te hacen, te forzan a, pero se van perdiendo otros procesos que te van a enriquecer toda la vida. El kinder es para jugar. Ojo, no es para perder el tiempo. A través del juego hay miles de riquezas que se van obteniendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son los focos de alarma o cuándo pensar que un niño tiene problemas de aprendizaje? Esa es una pregunta, perdón, muy amplia, pero sí quiero a lo mejor retomar lo que yo siempre les Slash digo. primera infancia. Sí, lo que les quiero retomar, que cuando un niño empieza a necesitar pasantías de manera continua, es un foco rojísimo y está teniendo un trastorno de aprendizaje. Sí, Wow, qué fuerte. No, sí. pues ya.
Muchas gracias, Gaby. Con eso. Con eso ya No, nos es que es mueve. bien triste porque van los papás que han perdido mucho tiempo, que han gastado mucho dinero en pasantías y te dicen, es que lo llevamos a pasantías y no avanza. Y mi primera pregunta o la primera observación es, ¿a pasantías por qué se le llevaba? No, pues porque no entendía la clase de matemáticas. Y siempre yo aclaro, si no entiende un tema, puede ser por múltiples factores. Uno, porque estaba muy difícil. A lo mejor el profesor no explicaba bien, una cuestión pedagógica, como a todos nos ha llegado a pasar, una cuestión de química con el maestro o la maestra, o porque en ese momento tú ibas cansado, no comiste bien, tuviste un problema familiar, tus papás se pelearon, no pusiste atención. Entonces, te dan una pasantía y en esa pasantía tú la tomas, aclaras tus dudas y se acabó. Pero si las pasantías son de manera continua y si las pasantías son en varias materias, español, geografía, en historia, en matemáticas, en química, en física, ojo, el problema de ahí no se va a cubrir o no se va a amedrentar con pasantías. Tú estás teniendo un problema o un trastorno de aprendizaje. Y pues de ahí se derivan muchísimas cuestiones. Hay que ver qué está pasando, ¿no? Fíjate, hasta a mí me hiciste reestructurar un montón de cosas. ¿Te acordaste de tu infancia? No, yo no tuve pasantías nunca, nada más matemáticas nunca se me dio, pero bueno, Ajá. pero sí las pasaba, Ujú. con 6, pero idiomas, 3 idiomas. Pero me quedé pensando en que se han normalizado mucho las pasantías. Ujú. O sea, ahorita viendo a varios pacientitos y varios niños de mi alrededor, muchos van a pasantías y se ha normalizado esta experiencia creyendo que la pasantía ya es parte de, y Ujú. no puede haber una tan mala pedagogía. Entonces, ¿Qué está algo pasando? que está pasando con el Ujú. niño que tiene dificultad en todas las materias. Ujú. Siempre va a haber una dificultad. Habemos personas que somos más buenas para la comunicación, para los idiomas, para lo Ujú. artístico, pero solventas, pasas, Así entiende los es. otros temas. Em, Hay una cosa bien importante y es que el preescolar prepara para la vinculación y para la creatividad. Y creo que hemos entendido que la inteligencia es sinónimo de adquirir conocimiento. Y creo que la inteligencia es la creatividad, la capacidad de Así es. adaptarse, de utilizar estos recursos. ¿Qué pasa con los niños, Gaby, hablando del aprendizaje y de la estimulación, con estos niños que saturan tanto a nivel neurobiológico, neuropsicológico, con tantas clases como las que decía? ¿Qué has Ujú. encontrado en esta parte? Lo ¿Les que, ayuda realmente? lo que tú acabas de decir, Eduardo, justamente tocaste el tema. Son tan inteligentes, pero son poco resilientes. Entonces, está el niño que va a taekwondo, y luego va a tenis, y luego va a francés, y luego va a natación, y lo pones a jugar un juego de lotería y se suelta llorando. Y no estoy hablando de un niño de kinder, estoy hablando de un niño de primaria, incluso secundaria. Porque Y lo perdió. pones a jugar a algo así y se suelta llorando porque perdió. Entonces, si pudiéramos estar estimulando de manera padre toda la cuestión cognitiva, pero la cuestión de la resiliencia o la cuestión de la diversión, ¿dónde está? No está. ¿Sí? Entonces, los niños se han vuelto acreedores o se han vuelto cumplidores de los sueños o de las exigencias de sus papás. Entonces, yo tengo muchos pacientes que cómo es posible que vayan a estar un viernes en la tarde o un miércoles en la tarde o toda la semana en casa sin hacer nada. No, 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 para nada. ¿Sí? Entonces, creo que aquí el secreto sería mediar, ¿no? Y el secreto es, para mí, infancia es igual a saber jugar. ¿Sí? Y pues volvemos a eso, lo retomamos. Pues sí, te hablan 2 o 3 idiomas, te saben jugar ajedrez, pero no te saben jugar a la quemada o no saben cachar un balón. O vincularse. Tienen Exactamente. muchísimas dificultades para vincularse. Ujú, Y así ahora que es. lo tomas, tú que eres neuropsicóloga, el juego tiene un gran impacto en el desarrollo. Nosotros, los especialistas en el tema de infancia y desarrollo, hablamos de las experiencias ricas en estimulación, que no solo estimule un área, sino que sea varias áreas las que toque, y el juego es algo bien importante, y también hay que relajarnos y aprendernos a aburrir. Ujú, El aburrimiento así es un es. gran ejercicio para la creatividad, la inteligencia, la planificación y un montón de cosas. Gaby, estamos observando a niños que saben mucho aparentemente, pero solamente memorizan Ujú. y no razonan. Lo veo en mis universitarios, que de verdad la capacidad de descomponer el pensamiento
es muy nula, pero también lo veo en mis niñitos que tienen el concepto y no sé si algo es algo ambiental, pero les cuesta mucho como, ya los grandes, ¿verdad? Como descomponer el pensamiento. ¿Qué crees que está pasando en ese aspecto? No sé si tú lo has visto, pero entonces te hablan, mi maestra dijo, Ujú. el autor dice, pero no saben decir yo creo, yo pienso o profundizar más, como anclar ideas. Sí, yo creo que estamos olvidando todo lo que dijo Piaget, ¿no? Piaget hablaba de experimentar. Entonces, nosotros le estamos dando a nuestros niños todo así. Ten, aquí está esto armado, ten, aquí está ya instalado esto en el iPad. Em, entonces, no experimentan y no van creando un análisis propio, ¿sí? Y otra cosa, tienen miedo, volvemos a lo mismo, de enfrentar el perder y la frustración. Entonces, para mí es más fácil decir, el autor dice, a que yo pueda arriesgarme a expresar mi pensamiento y que se vayan a burlar de mí. Volvemos a lo que tú decías. Hay una falta de vínculo con los coetáneos o con otros compañeros, entonces mejor digo lo que ya está establecido. ¿Sí? Mm. Entonces son partes de procesos psicológicos y de procesos cerebrales y de procesos cognitivos, por eso nos cuesta ese trabajo de decir qué pensamos o ese proceso de abstracción, ¿sí? Porque hay ahí, nos dan todo hecho o tenemos miedo de enfrentar ese proceso de yo creo, yo establezco, mejor me voy a lo seguro. ¿Cómo me ha encantado este episodio, como todos, pero este me ha ayudado a aprender un montón de cosas y a resignificar mucho lo que hacemos? ¿Qué consejo o mensaje le das a los papás que te están escuchando, que tal vez les da miedo que sus hijos no tengan un buen desarrollo y por eso los sobreestimulan? O a esos niños que les da, a esos papás que les da miedo llevar a sus hijos a terapia. ¿Qué les dirías, Gaby? Yo creo que es importantísimo la terapia, digo, eso no, a eso nos dedicamos, ¿no? Creo que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar en cuestión de lenguaje y en cuestión de aprendizaje, pero para mí es todavía más importante ponerle atención a nuestros hijos y a nuestros pacientes y ver para qué sirve cada uno. Me gusta mucho una frase que dice que todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Entonces, no sé si ustedes conozcan esta historia, seguramente tú sí, que llega que está un maestro y que le hace que venga la mamá de su alumno y le dice, señora, tengo que hablar con usted. Su hijo va muy, muy mal en matemáticas. La mamá toda apenada dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, bueno, su hijo es bastante malo para matemáticas, se la pasa dibujando, es excelente pintor. Y la mamá le dice, no, qué bueno que me dice. Entonces voy a meterlo a pasantías de matemáticas, ¿no? Y voy a reforzar matemáticas. No, señora, usted tiene que reforzar más pintura. Y Mm. volvemos a la frase que anteriormente menciono, ¿no? Entonces, no todos somos buenos para lo mismo. Hay que ver para qué funcionamos cada uno. Y eso creo que es un objetivo que se pierde mucho a nivel escolar. Entonces, tienes que aprender química y tienes que aprender matemáticas, pero tienes que poner los huevos en varias canastas, no nada más en los huevos en la escuela, no nada más los huevos en la familia. A ver, ¿y tú sabes tocar un instrumento? ¿Y tú sabes hablar otro idioma? Porque a lo mejor por eso, para eso puede ser bueno. Y si se te complica la escuela en un futuro a corto, mediano o largo plazo, puedes dedicarte a eso para lo que tú creas que era un hobby. Mm. ¿Sí? Entonces, esa parte es una parte muy importante que no aplicamos en el día a día y es una parte que nos saca el sistema escolar. No, en su mayoría no lo vemos así, pero yo creo que eso es algo que tenemos que echarle ojo ahí para poder aplicarlos. Muchísimas gracias por tu compañía, por compartirnos tus conocimientos y sobre todo de esta manera tan digerible, tan amena. Este, Te agradezco todo este conocimiento y pues bueno, yo me despido siempre diciendo que no hay fórmulas mágicas para la crianza, Así es. pero que la firmeza y la amabilidad parecerá ser una buena brújula. Sin olvidar, hay que ver a nuestros hijos, hay que escucharlos, hay que verlos y si necesitan atención, la detección y la intervención
de manera oportuna y a tiempo puede cambiar vidas. Así es. Muchísimas Un gustazo, gracias Eduardo. a ti por venir y compartir. Muchas gracias.